El grito llegó sin aviso, como llegan las palabras que no se pueden retirar. No fue una discusión larga ni un reproche meditado. Fue un estallido. La hija la miró con los ojos llenos de cansancio y rabia acumulada y le dijo, sin bajar la voz, que había arruinado su vida, que todo lo malo que le había pasado tenía su origen en ella, que si su madre hubiera sido distinta, si hubiera tomado otras decisiones, si no hubiera sido como fue, su destino habría sido otro. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, casi violento. La madre no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque entendió que cualquier frase dicha en ese momento solo serviría para herir más. Permaneció quieta, con la espalda recta y las manos temblando apenas sobre el regazo. Por dentro, algo se quebró con un sonido seco, invisible para todos menos para ella. La mujer se llamaba Elena y tenía 70 años. Había aprendido a guardar silencio desde muy joven, no como gesto de sumisión, sino como forma de supervivencia. Mientras su hija hablaba, Elena no escuchaba solo el grito presente, sino todos los reproches que nunca llegaron antes, todas las culpas que se habían ido acumulando con los años. Pensó en las noches sin dormir, en los trabajos aceptados por necesidad, en las decisiones tomadas con miedo pero también con amor. Pensó en todo lo que había hecho para que su hija no tuviera que hacerlo. Y entendió, con una claridad dolorosa, que su silencio había sido interpretado como indiferencia y su sacrificio como un error imperdonable. Esa noche no lloró. Se levantó despacio y se fue a su habitación. Cerró la puerta con cuidado, porque incluso en ese momento no quería hacer ruido. Esa noche, Elena se sentó en la orilla de la cama sin encender la luz. La casa estaba viva del otro lado de la puerta. Pasos, un vaso que se apoyaba en la mesa, un suspiro largo. Pero en su cuarto todo parecía detenido, como si el tiempo hubiese decidido respetar el golpe. Se llevó una mano al pecho y notó algo que no era dolor físico, sino una presión antigua, familiar. La misma que había sentido cuando su hija era pequeña y enfermaba, cuando faltaba dinero, cuando el mundo se le venía encima y aún así tenía que seguir caminando. Elena pensó en salir y explicarlo todo. Contarle la verdad completa, de principio a fin. Decirle que no era tan simple como tú arruinaste mi vida. Decirle que hubo decisiones que no fueron elecciones, sino puertas cerradas. Que hubo promesas hechas por otros y silencios impuestos. Pero se detuvo, porque su hija no estaba pidiendo una explicación. Estaba descargando años de frustración contra el único lugar donde se sentía segura para hacerlo. Y eso, aunque dolía, también decía algo terrible. Elena era, para su hija, un refugio, pero un refugio que se podía maltratar. Se levantó despacio y abrió el cajón del buró. Allí guardaba una caja pequeña de cartón, cubierta por un pañuelo bordado. Dentro había papeles doblados con cuidado, documentos viejos, recibos, cartas que nunca se enviaron. Cosas que ella había guardado no por nostalgia, sino por miedo. Elena pasó los dedos por los bordes de esos papeles como quien toca una herida cerrada. Había una verdad ahí. Una verdad que su hija no conocía y que Elena había cargado sola durante décadas para protegerla. Se había convencido de que callar era amar, que ocultar era evitarle sufrimiento. Y sin embargo, esa misma protección había creado el vacío donde ahora crecía el resentimiento. Al otro lado de la pared, su hija cerró una puerta con fuerza. Elena respiró hondo. No lloró todavía. Solo se dijo a sí misma, en un susurro que casi no existió: mañana no puedo seguir fingiendo. Porque la verdad, cuando se guarda demasiado tiempo, no desaparece. Se pudre y termina rompiendo a todos. Elena no durmió esa noche. Permaneció acostada boca arriba, mirando el techo oscuro, contando las grietas que ya conocía de memoria. Cada una le recordaba un año distinto, una etapa, una renuncia.
Había pasado la vida entera justificando decisiones que nunca fueron suyas, aceptando culpas que no le pertenecían. Y ahora, su propia hija la miraba como si fuera la causa de todo lo que había salido mal. Al amanecer, se levantó antes que nadie. Preparó café con manos temblorosas, no por la edad, sino por el peso de lo que sabía. Escuchó a su hija moverse por la casa, evitando mirarla, evitando cualquier palabra. Ese silencio dolía más que el grito de la noche anterior. Porque el grito era rabia. El silencio era distancia. Mientras lavaba una taza, Elena recordó el día exacto en que decidió callar. Su hija tenía apenas 17 años. Había sueños, planes, una vida que parecía abrirse. Y entonces llegaron las presiones, las amenazas disfrazadas de consejos, las miradas que juzgaban, las frases dichas con falsa preocupación. Elena había entendido que, si hablaba, el precio lo pagaría su hija. Así que eligió cargar ella con todo. Elegir el papel de la madre fuerte, de la mujer que aguanta. Nadie le preguntó si podía. Su hija entró a la cocina, tomó una manzana y se fue sin decir nada. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no la llamó. Por primera vez en muchos años, decidió no perseguir. Entendió que el amor no siempre es insistir. A veces es esperar el momento correcto para decir la verdad completa, aunque duela. Volvió a su habitación y abrió la caja otra vez. Sacó un sobre amarillento, lo leyó despacio. Cada línea confirmaba lo que siempre supo. Ella no había arruinado ninguna vida. Había salvado una, a costa de la suya. Cerró los ojos y tomó una decisión silenciosa. Ya no iba a seguir siendo el sacrificio invisible. Si su hija iba a odiarla, al menos sería con la verdad sobre la mesa. Porque el silencio, después de tantos años, ya no protegía a nadie. Elena pasó la mañana ordenando cosas que nadie había pedido que ordenara. No por limpieza, sino por necesidad de control. Cada objeto que movía parecía pesar más de lo normal, como si cargara recuerdos adheridos. Fotografías viejas, papeles doblados, cartas que nunca volvió a leer. Todo hablaba de una vida entregada sin condiciones, de decisiones tomadas en silencio para proteger a otros. Mientras acomodaba un cajón, escuchó la puerta cerrarse con fuerza. Su hija había salido. No dijo a dónde iba. No se despidió. Ese gesto, tan simple, fue más hiriente que cualquier palabra. Elena se sentó en la cama y respiró hondo. Recordó cuando su hija era pequeña y corría hacia ella para contarle cualquier cosa, incluso las más insignificantes. Ahora, la distancia entre ambas era un abismo construido con años de malentendidos y verdades incompletas. Se levantó despacio y se miró al espejo. La mujer que la devolvía la mirada tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. Ahí estaba todo lo que había soportado sin quejarse: noches sin dormir, trabajos aceptados por necesidad, humillaciones calladas, decisiones que nadie más quiso tomar. Nadie le había agradecido nunca haber cargado con lo peor para que otros siguieran adelante sin mancharse las manos. Elena recordó la primera vez que su hija le dijo que la odiaba. Tenía 22 años. Fue una frase lanzada en medio de una discusión, rápida, cruel. Elena la aceptó como quien acepta una condena. Pensó que era parte de ser madre, que algún día su hija entendería. Pero los años pasaron y la comprensión nunca llegó. Solo creció la idea de que ella había sido el obstáculo, la causa de todo lo que no fue. Ese pensamiento la atravesó con fuerza. Había permitido que la culpa se instalara como verdad. Había dejado que otros escribieran la historia por ella. Y ahora, cuando su hija la señalaba directamente, entendió que el precio de callar había sido demasiado alto. Se sentó frente a la ventana y observó la calle. Gente yendo y viniendo, vidas completas que no sabían nada de la suya. En ese momento, Elena aceptó algo que había evitado durante años. El sacrificio sin verdad no es amor, es desaparición. Y ella estaba cansada de desaparecer. Tomó la caja nuevamente y la colocó sobre la mesa, esta vez sin esconderla. Decidió que,
Cuando su hija regresara, ya no habría evasivas ni silencios protectores. El dolor era inevitable, pero seguir callando sería una forma más de traición. Esta vez, no hacia los demás, sino hacia sí misma. Cuando su hija regresó esa tarde, el aire de la casa estaba distinto. No había gritos, no había reproches flotando en el ambiente, pero algo pesado se había asentado entre las paredes. Elena lo sintió incluso antes de verla entrar. Era la sensación que aparece cuando una verdad ha decidido dejar de esconderse. La hija dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. No miró a su madre. Caminó directo a la cocina y abrió el refrigerador sin decir una palabra. Elena permaneció sentada, observándola con una mezcla de ternura y cansancio profundo. No era rabia lo que sentía. Era tristeza acumulada durante décadas. ¿Vas a seguir mirándome así?, dijo finalmente la hija, sin girarse. Como si yo fuera la mala. Elena respiró despacio. Cada palabra que había callado durante años se acomodaba dentro de su pecho, empujando, pidiendo salir, pero ya no con desesperación, sino con claridad. No te miro como mala, respondió. Te miro como alguien que no sabe toda la historia. La hija cerró el refrigerador con brusquedad y se giró por fin. Tenía los ojos cansados, llenos de frustración. No era una mujer cruel. Era una mujer herida que había aprendido a culpar para no mirar más atrás. «¿Siempre dices lo mismo?», contestó. «Siempre hay una historia, una excusa, algo que no entiendo. ¿Sabes lo que sí sé? Que crecí sintiendo que mi vida estaba marcada por tus decisiones. Que todo lo hiciste por mí. Sí, pero sin preguntarme nunca si yo quería eso». Esas palabras dolieron. Dolieron porque contenían una parte de verdad. Elena bajó la mirada un segundo. No para rendirse, sino para ordenar lo que iba a decir. «Tienes razón en algo», dijo con voz baja. «Tomé decisiones por ti. Muchas, y no siempre fueron las mejores. Pero no las tomé para controlarte. Las tomé para que sobrevivieras». La hija soltó una risa amarga. «¿Sobrevivir a qué?», preguntó. «Nunca me lo dijiste. Nunca me explicaste nada». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era evasión, era preparación. Elena sintió, por primera vez, que ya no podía proteger más a nadie ocultando la verdad. Ese silencio era el último antes de romper algo que llevaba demasiado tiempo intacto. «Porque si te lo hubiera contado antes», respondió finalmente, «me habrías odiado igual, pero siendo demasiado joven para entenderlo». La hija la miró con desconcierto. Algo en el tono de su madre, en la firmeza tranquila de su voz, la hizo detenerse. Por primera vez, no respondió de inmediato. Y en ese pequeño espacio de duda, Elena supo que el momento se acercaba. La verdad ya no iba a esperar más. Esa noche, Elena no durmió. No porque el insomnio fuera nuevo, sino porque algo dentro de ella se había despertado con una claridad que ya no le permitía cerrar los ojos. Permaneció acostada, mirando el techo oscuro, escuchando los ruidos lejanos de la casa, una puerta que se cerraba, el murmullo del televisor en la habitación de su hija, el paso lento del tiempo avanzando sin pedir permiso. Pensó en todas las veces que había querido hablar y no lo hizo. En cada ocasión en la que eligió callar para no cargar a su hija con un peso que consideró demasiado grande. Se había convencido, durante años, de que proteger era sinónimo de ocultar. De que el amor verdadero consistía en aguantar sola, en no pedir nada, en no explicar demasiado. Pero ahora entendía algo distinto. El silencio también había construido heridas. Recordó el día en que tomó la decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Recordó el miedo, la urgencia, la soledad absoluta en la que tuvo que elegir. Nadie la acompañó entonces. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie le ofreció alternativas. Solo había una mujer joven, con una niña pequeña de la mano y una verdad tan dura que podía destruirlo todo si salía a la luz. Elena se giró lentamente en la cama y apoyó la mano sobre el pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no con pánico. Era otra cosa, era determinación. Por primera vez,
No pensó en cómo reaccionaría su hija. No pensó en si la culparía más. No pensó en si la verdad la separaría definitivamente de ella. Pensó, simplemente, en que ya no podía seguir sosteniendo una mentira construida a base de silencios. Porque cada reproche de su hija, cada grito, cada arruinaste mi vida, había sido alimentado por ese vacío. Por no saber, por no entender de dónde venían ciertas decisiones, ciertos límites, ciertos miedos. Al amanecer, Elena se levantó antes que nadie. Preparó café como lo había hecho miles de veces, pero esta vez no fue un gesto automático. Fue un ritual. Se sentó a la mesa y esperó. Sabía que ese día no iba a ser uno más. Sabía que algo se iba a romper o a sanar. Y por primera vez en muchos años, estaba dispuesta a aceptar cualquiera de las dos cosas. Cuando su hija apareció en la cocina, aún con el rostro cansado y el cabello recogido de cualquier manera, Elena ya estaba sentada a la mesa. La taza de café humeaba frente a ella, intacta. No había encendido la televisión. No había ruido, solo ese silencio distinto, firme, que no pedía permiso. La hija se detuvo al verla. Algo en la postura de su madre la desconcertó. No era la mujer encorvada por la culpa que había aprendido a conocer. No era la madre que evitaba las miradas incómodas. Era alguien erguido, presente, decidido. ¿Pasa algo?, preguntó, a la defensiva, mientras se servía café. Sí, respondió Elena. Pero no es una discusión. La hija alzó la vista, sorprendida. Elena señaló la silla frente a ella. Siéntate. No voy a gritarte. No voy a reprocharte nada. Solo voy a contarte algo que debí decirte hace muchos años. La hija dudó. Miró el reloj. Miró la puerta. Pensó en irse, pero algo la hizo quedarse. Tal vez fue el tono. Tal vez fue el cansancio de cargar siempre con la misma rabia sin respuestas. Se sentó. Elena respiró hondo. No como quien toma aire para defenderse, sino como quien se prepara para soltar una carga demasiado pesada. Cuando eras pequeña, comenzó, hubo decisiones que tomé sin consultarte. Cambios de escuela, mudanzas, personas a las que nunca quise que conocieras. Siempre creí que algún día me preguntarías por qué, pero nunca lo hiciste. Porque pensé que no importaba, respondió la hija. Tú siempre hacías lo que querías. Elena negó suavemente con la cabeza. Eso es lo que creíste. Pero la verdad es que todo lo que hice fue para que no vivieras con miedo. Para que no crecieras sabiendo cosas que yo tuve que saber demasiado pronto. La hija frunció el ceño. Algo empezaba a incomodarla. No era enojo. Era una inquietud nueva. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Elena apoyó las manos sobre la mesa. Le temblaban apenas. ¿De tu padre?, dijo. Y de la razón por la que me fui sin mirar atrás. El nombre cayó como un objeto pesado entre las dos. La hija se tensó. Durante años, aquel hombre había sido una ausencia confusa, explicada con frases cortas y evasivas. Siempre dijiste que no funcionó, murmuró. Que simplemente no se entendían. Eso fue lo que pude decirte entonces, respondió Elena. No lo que era verdad. El silencio se volvió espeso. La hija sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, no quiso interrumpir. Por primera vez, sintió que la historia que había usado para culpar a su madre tenía grietas profundas. Y Elena lo supo. Supo que ya no había marcha atrás. La verdad había empezado a abrirse paso. Elena no habló de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, porque sabía que algunas verdades necesitan espacio antes de ser pronunciadas. Observó a su hija con atención, como no lo hacía desde que era niña. Vio en su rostro la misma expresión que había tenido ella muchos años atrás, confusión mezclada con una necesidad urgente de respuestas. Tu padre no se fue porque no funcionábamos, dijo finalmente, con una voz firme pero baja. Se fue porque yo decidí que no podía permitir que crecieras viendo lo que yo vivía. La hija abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Elena continuó, sin elevar el tono, sin dramatizar. Nunca te hablé de sus cambios de humor, de cómo controlaba cada cosa,
de cómo me hacías sentir pequeña, torpe, culpable. Nunca te hablé de las noches en que temía que despertaras y lo vieras gritarme por cosas que no entendías. Nunca te hablé del miedo. ¿Miedo?, susurró la hija. ¿De papá? Elena asintió lentamente. Sí, y no porque me golpeara, aclaró, sino porque aprendí a caminar con cuidado dentro de mi propia casa, a medir cada palabra, a pedir permiso para existir. Y cuando entendí que ese ambiente iba a marcarte, supe que tenía que sacarte de allí, aunque tú no lo comprendieras, aunque me odiaras algún día por eso. La hija apoyó los codos en la mesa. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su infancia, todos los recuerdos incompletos, comenzaban a reordenarse de una forma incómoda. Pero, intentó decir, yo no recuerdo nada de eso. Porque me aseguré de que no lo hicieras, respondió Elena. Me fui antes de que fueras consciente, antes de que normalizaras el miedo, antes de que aprendieras que amar significaba aguantar. Las palabras cayeron despacio, pero pesaban. La hija cerró los ojos un instante. Por primera vez, la imagen de su madre no era la de una mujer controladora que decidía por todos, sino la de alguien que había cargado sola con algo demasiado grande. ¿Y por eso nunca hablaste?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por eso me dejaste pensar que eras la culpable de todo? Elena tragó saliva. Porque tenía miedo de que supieras demasiado pronto, dijo. Porque creí que si te contaba la verdad, vivirías con rabia, con dolor, con la misma desconfianza que me costó años sanar. La hija se quedó en silencio. Ya no había reproches preparados, solo preguntas que dolían. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar. No era perdón todavía, era comprensión. Y eso, para ambas, era mucho más aterrador que la rabia. La hija respiró hondo, como si necesitara llenar los pulmones para no romperse. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Afuera, la tarde seguía igual que siempre, indiferente, como si nada de lo que acababa de escuchar tuviera derecho a alterar el mundo. Entonces, dijo sin girarse, ¿todo este tiempo cargué con una historia incompleta? Elena no respondió enseguida. Sabía que cualquier palabra podía sonar a excusa. Y no quería excusarse. Quería, por primera vez, decir la verdad sin proteger a nadie más que a sí misma. «Cargaste con silencio», respondió al fin. «Y el silencio también pesa, a veces más que la verdad». La hija apretó las manos contra el vidrio. Recordó discusiones pasadas, reproches lanzados como cuchillos, palabras dichas desde el dolor. «Arruinaste mi vida, siempre decides por mí. Nunca pensaste en lo que yo quería». Todas esas frases regresaron, una por una, ahora con otro peso. «Yo crecí pensando que el amor era control», confesó. «Que quien te quiere decide por ti. Que aguantar es normal. ¿Sabes cuántas veces repetí eso en mis relaciones?» Elena cerró los ojos. Cada palabra era una herida nueva, porque confirmaba el miedo que siempre había tenido. «Eso es lo que más me duele», dijo. «Creí que te estaba protegiendo y aún así, algo se filtró». La hija se giró por fin. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Estaba demasiado ocupada reconstruyéndose por dentro. «¿Y nunca pensaste que yo merecía saber?», preguntó. «¿Que quizás la verdad me habría salvado antes?». Elena asintió, con una honestidad que dolía. «Lo pensé muchas veces. Y también pensé que si te lo decía, me odiarías por no haber hecho más, por no haber gritado, por no haber denunciado. Pensé que perdería lo poco que teníamos». La hija dio un paso hacia ella. Solo uno, pero fue suficiente para cambiar la distancia entre ambas. «Tal vez ya era hora de perder el silencio», dijo. «Aunque duela». Y en ese instante, Elena entendió que el verdadero quiebre no había sido el grito de su hija años atrás. El verdadero quiebre estaba ocurriendo ahora, cuando la verdad empezaba a ocupar el lugar donde antes solo había culpa. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero ya no era el mismo de antes. No era un silencio de castigo ni de miedo. Era un silencio espeso,
cargado de cosas que por fin habían sido nombradas y que ahora necesitaban acomodarse dentro del pecho. La hija se sentó de nuevo, más despacio, como si el cuerpo le pesara distinto. Ya no había rabia en su postura, sino cansancio. Un cansancio antiguo, heredado. Toda mi vida, dijo finalmente, pensé que yo era débil, que si algo me dolía era porque no sabía aguantar como tú, porque tú siempre aguantabas todo. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa había sido, sin saberlo, la imagen que había transmitido, fortaleza confundida con resistencia al dolor. No era fortaleza, respondió. Era miedo, miedo a perderte, miedo a quedarme sola, miedo a que el mundo te hiciera más daño si yo no lo absorbía primero. La hija bajó la mirada, y yo crecí creyendo que amar era desaparecer un poco, susurró. Que si me dolía, debía callar, que si alguien me gritaba, seguramente yo había hecho algo mal. Elena apretó las manos sobre su regazo. Cada frase confirmaba algo que siempre había temido pero nunca se atrevió a mirar de frente. El silencio también educa, y no siempre enseña lo correcto. No quise heredarte eso, dijo con voz quebrada. Quise darte una vida mejor que la mía. Lo sé, respondió la hija, pero nadie me explicó que mejor no siempre significa más segura. Por primera vez desde que empezó la conversación, ambas dejaron que las lágrimas cayeran. No fue un llanto ruidoso, fue uno contenido, respetuoso, como si cada una estuviera llorando también por la otra. La hija alzó la vista. Aún estoy enojada, admitió. No contigo solamente. Con todo, con lo que no se dijo, con lo que se normalizó. Elena asintió. ¿Tienes derecho?, dijo. Yo también estoy aprendiendo a estar enojada. Nunca me lo permití. Ese fue el momento exacto en que algo cambió. No hubo perdón inmediato. No hubo abrazo final. Pero hubo algo más importante, verdad compartida. Y cuando una verdad deja de pertenecer a una sola persona, ya no pesa igual. La noche cayó sobre la casa sin que ninguna de las dos encendiera la luz. Afuera, los ruidos del barrio seguían igual, indiferentes, como si nada importante estuviera ocurriendo dentro de esas paredes. Pero para Elena, algo se había movido para siempre. No con estruendo, con una grieta lenta y profunda. La hija se levantó primero. Caminó hasta la cocina, sirvió 2 vasos de agua y regresó sin decir palabra. Ese gesto sencillo, casi doméstico, tenía un peso que antes no existía. Era cuidado, no obligación, no costumbre, elección. Elena observó a su hija con atención. La veía distinta, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque por primera vez no estaba interpretando un papel frente a ella. No era la hija fuerte, no era la hija correcta, era una mujer cansada que ya no podía sostener la versión que el mundo le había exigido. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo la hija de pronto. Que pasé años gritándote cosas que no eran tuyas. Eran mías, pero era más fácil culparte a ti que mirar todo lo demás. Elena cerró los ojos un segundo. Cada grito del pasado regresó, pero ya no como herida abierta, sino como explicación tardía. Yo también hice eso contigo, respondió. Cargué en ti mis miedos, mis renuncias, mis silencios. Pensé que callar era protegerte, y te dejé sola frente a cosas que yo misma no supe enfrentar. Hubo un largo silencio después de eso. No incómodo, necesario. La hija respiró hondo. Hoy te grité, dijo, pero no fue por lo que pasó hoy. Fue por todo lo que nunca entendí, hasta ahora. Elena asintió lentamente, porque comprendía algo esencial. No todas las verdades llegan con calma. Algunas llegan empujando, rompiendo, exigiendo ser escuchadas después de años de espera. Y esa noche, sin promesas ni soluciones inmediatas, madre e hija comenzaron algo mucho más difícil que perdonarse: empezar a mirarse sin miedo. El vaso de agua quedó a medio terminar sobre la mesa. Nadie volvió a tocarlo. La conversación había agotado algo más profundo que la sed. Había removido capas enteras de recuerdos que ambas creían enterrados. Elena apoyó la espalda en el respaldo de la silla y sintió, por primera vez en mucho tiempo, el cansancio real de los años. No el físico, el otro, el que se acumula cuando una vida entera se vive tratando de sostener a otros.
La hija se sentó frente a ella, esta vez sin cruzar los brazos. Ese detalle mínimo no pasó desapercibido. Durante años, esa postura había sido su escudo. Brazos cruzados, mandíbula tensa, mirada esquiva. Ahora, sus manos descansaban abiertas sobre sus piernas, como si no supiera muy bien qué hacer con ellas cuando ya no necesitaba defenderse. Siempre pensé que eras invencible, dijo la hija en voz baja. Que nada te dolía. Que todo lo soportabas porque querías, no porque te tocara. Elena dejó escapar una exhalación lenta, casi una sonrisa triste. Eso fue lo que quise que vieras, respondió. Pensé que si me veías fuerte, tú no tendrías miedo. No entendí que también necesitabas verme humana. La hija bajó la cabeza. Sus hombros se encogieron ligeramente, como si por fin el peso que llevaba años cargando encontrara dónde apoyarse. Cuando me gritabas que fuera fuerte, dijo, yo escuchaba que no tenía permiso para caerme. Y cuando me decías que todo pasaría, sentía que no tenía derecho a quejarme. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordó cada una de esas frases dichas con buena intención, con la urgencia de una madre que no sabía otra forma de acompañar. Recordó las veces que se tragó sus propias lágrimas para no preocupar, creyendo que ese sacrificio era invisible, cuando en realidad se filtraba de otras maneras. Yo tampoco tuve permiso para caerme, confesó. Me lo quité sola. Y sin darme cuenta, te enseñé a hacer lo mismo. El reloj marcó las 11 de la noche. El tiempo había avanzado sin que ninguna lo notara. Afuera, algunas luces se apagaban. Adentro, algo seguía encendido por primera vez sin quemar. La hija levantó la mirada. Hoy te dije que arruinaste mi vida, dijo, con la voz temblorosa. Y no es verdad, pero sí es verdad que no entendía por qué me dolía tanto estar cerca de ti, hasta hoy. Elena asintió. No necesitaba escuchar una disculpa completa. Entendía que algunas palabras no se desdicen, se transforman con los actos que vienen después. No quiero que me perdones ahora, dijo Elena. Quiero que, por primera vez, no te sientas obligada a hacerlo. La hija tragó saliva. Ese permiso era algo que nunca había tenido. Esa noche no resolvió años de distancia, pero dejó algo claro para ambas. El grito había sido el inicio, no el final. Y cuando el silencio volvió a ocupar la casa, ya no era el mismo de siempre. Era un silencio distinto. Uno donde, por primera vez, ninguna de las dos estaba sola. La madrugada avanzó sin prisa, como si el tiempo también entendiera que no debía interrumpir aquel momento frágil. Elena se levantó con cuidado y fue hasta la ventana. Corrió apenas la cortina y dejó que la luz tenue de la calle entrara en la sala. No lo hizo para mirar afuera, sino para tomar aire, para recordar que el mundo seguía existiendo, incluso cuando dentro de ella todo estaba cambiando. Detrás, su hija permanecía sentada, observando cada gesto. Por primera vez, no como alguien que juzga, sino como alguien que intenta comprender. Había pasado tantos años creyendo que conocía a su madre, que descubrirla distinta resultaba casi desconcertante. Nunca te pregunté si eras feliz, dijo de pronto. Creo que asumí que lo eras, porque siempre estabas ahí. Elena cerró los ojos unos segundos antes de responder. No porque la pregunta doliera, sino porque necesitaba honestidad absoluta. Hubo momentos, dijo finalmente, pequeños, silenciosos, pero también hubo muchos días en los que confundí cumplir con existir. Y pensé que eso era suficiente. La hija se levantó despacio y se acercó a ella. No la tocó, se quedó a un paso de distancia, respetando un espacio que antes nunca había considerado. Yo aprendí eso de ti, admitió. A cumplir, a aguantar, a no pedir. Y cuando mi vida empezó a doler, te culpé. Porque eras lo más cercano. Porque eras segura. Elena sintió con lentitud. No había reproche en su gesto. Solo reconocimiento. Los hijos hacen eso, respondió. Y las madres también. Nos lastimamos sin querer, creyendo que el amor lo justifica todo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez fue interrumpido por un recuerdo que la hija no pudo seguir guardando. ¿Recuerdas cuando me fui de casa enojada contigo?, preguntó. Aquel año que dejamos de hablarnos casi 6 meses. Elena asintió. Lo recordaba con una claridad que nunca se había ido. Pensé que no te importaba, continuó la hija. Que te daba igual que me fuera. Elena se giró entonces, mirándola a los ojos. Me importaba tanto que no supe cómo detenerte sin romperte, dijo. Y preferí perderte antes que encadenarte a mi miedo. La hija sintió que algo se quebraba por dentro. No con ruido, con alivio. Comprendió, demasiado tarde quizá, que muchas ausencias no habían sido abandono, sino torpeza, incapacidad.
Amor mal aprendido. Hoy te grité, dijo, pero también hoy te escuché por primera vez. Elena apoyó una mano sobre el borde de la ventana. No buscó consuelo. No lo necesitaba. Lo que estaba ocurriendo era más profundo. Ambas estaban resignificando el pasado sin destruirlo. Entonces que este sea el día, respondió. No para arreglarlo todo, sino para dejar de mentirnos. La hija asintió. Afuera, el primer indicio del amanecer comenzaba a asomarse. Y aunque ninguna lo dijo en voz alta, ambas entendieron que esa luz no llegaba para borrar lo ocurrido, sino para mostrarlo con claridad. Lo que vendría después no sería fácil, pero por primera vez no sería en soledad. El amanecer entró despacio en la casa, sin pedir permiso, como si también hubiera estado esperando ese momento. La luz fue cayendo sobre los muebles, sobre las paredes gastadas, sobre los rostros cansados de madre e hija que no habían dormido, pero tampoco se habían ido. Permanecer allí ya era una decisión. La hija fue la primera en hablar de nuevo. Su voz era distinta, más baja, menos defensiva. «Hay cosas que nunca te conté», dijo. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Siempre pensé que si lo hacía, te decepcionaría. Elena se sentó frente a ella. No cruzó los brazos. No adoptó postura de madre que corrige. Solo escuchó. Cuando empecé a sentir que mi vida no era mía, continuó la hija, pensé que era normal, que así se sentían todas las mujeres, que quejarme era ser ingrata. ¿Tú nunca te quejabas? ¿O eso creía? Elena sintió el peso de esas palabras. Entendió, con una claridad que dolía, como su silencio había sido leído como fortaleza, cuando en realidad había sido supervivencia. Nunca quise enseñarte a aguantar, dijo. Quise enseñarte a resistir. Pero confundí las dos cosas. La hija bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Yo también confundí muchas cosas, admitió. Pensé que ser fuerte era no necesitar a nadie. Y cuando te necesitaba, me enojaba contigo por existir, por recordarme todo lo que yo no estaba pudiendo sostener. Elena se inclinó apenas hacia adelante. No hay nada más doloroso que ser el espejo del cansancio de un hijo, respondió. Pero tampoco hay nada más humano. Hubo una pausa larga, no para pensar qué decir, sino para permitir que lo dicho se acomodara. Afuera, los primeros ruidos de la mañana empezaban a despertar al barrio. Un auto, un perro, una puerta. La vida retomando su ritmo sin saber que, dentro de esa casa, algo se había detenido para siempre. «Mamá», dijo la hija, con un hilo de voz, «¿por qué nunca me hablaste de lo que perdiste?» Elena tragó saliva. Esa pregunta llevaba décadas esperando. «Porque pensé que si te contaba mis renuncias, te cargaría con ellas», respondió. «Y preferí que creyeras que yo había elegido todo. Aunque no fuera verdad». La hija cerró los ojos. Entendió entonces que muchas de sus propias culpas no habían nacido de ella, sino de una herencia silenciosa. «Yo heredé ese silencio», susurró, «y lo convertí en rabia». Elena extendió la mano lentamente. «No para obligar, para ofrecer. Todavía estamos a tiempo de romper eso», dijo. «No para borrar el pasado, sino para que no siga creciendo en la oscuridad». La hija tomó esa mano. No con fuerza, con cuidado, como quien toca algo frágil por primera vez. En ese gesto no hubo perdón inmediato ni promesas grandilocuentes. Hubo algo más real, reconocimiento. Y a veces, eso es el inicio más honesto que existe. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero ya no era un silencio defensivo. Era uno lleno de cosas que por fin podían respirarse. La hija soltó la mano de Elena con suavidad y se levantó para preparar café. Ese gesto cotidiano tenía algo distinto. No era huida, era pausa. Elena observó desde la mesa. Durante años había confundido esos movimientos con distancia. Ahora entendía que, muchas veces, su hija había necesitado moverse para no romperse frente a ella.
Siempre creí que tú eras más fuerte que yo, dijo la hija desde la cocina. Que nunca dudabas, que no te dolía nada. Elena esbozó una sonrisa breve, cansada. Eso fue lo que quise que vieras, respondió. Porque pensé que una madre debía ser así, inquebrantable. Y no me di cuenta de que también te estaba enseñando a no pedir ayuda. La hija regresó con 2 tazas. Se sentó frente a ella y dejó el café intacto. ¿Sabes cuándo empecé a sentir que te había arruinado la vida?, preguntó. Cuando dejé mis estudios. Cuando me quedé. Cuando todo empezó a achicarse. Y pensé que tú habías hecho lo mismo por mi culpa. Elena cerró los ojos un instante. Esa idea la había acompañado durante años sin que nadie la nombrara. «¿No arruinaste nada?», dijo. «Yo tomé decisiones antes de que tú existieras. Algunas fueron mías, otras no, pero ninguna fue tu culpa». La hija negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. «Eso es lo que nadie me dijo nunca», susurró. «Que yo no era responsable de tus renuncias, ni tú de las mías». Elena inclinó el cuerpo hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «Hay verdades que llegan tarde», dijo. «Pero llegan, y cuando llegan, duelen, porque desmontan años de culpa». La hija respiró hondo, como si algo pesado comenzara a soltarse de su pecho. «Te grité que arruinaste mi vida», dijo, «porque necesitaba que alguien cargara con todo lo que yo no entendía. Y eras la única que siempre estaba». Elena asintió, no como resignación, sino como comprensión. «A veces, amar significa quedarse para recibir los golpes», respondió. «Pero también significa saber cuándo es momento de dejar de hacerlo». La hija levantó la mirada. «¿Te quedaste demasiado tiempo?». Elena no respondió de inmediato. Miró sus manos. Pensó en los años, en los silencios, en todo lo que no dijo. «Me quedé hasta que hoy decidí hablar», dijo finalmente. «Y eso cambia todo». La hija dejó escapar una lágrima que no intentó esconder. «No quiero volver a ser esa persona que te gritó», dijo. «Pero tampoco sé todavía quién quiero ser». Elena extendió una servilleta y la dejó cerca, sin tocarla. «No tienes que saberlo hoy», respondió. «Solo tienes que permitirte no odiarte por no saber». El café se enfrió entre ellas. Ninguna lo bebió, porque había algo más urgente que hacer. Desmontar, palabra por palabra, la mentira de que el amor siempre debía doler. Y en ese proceso lento, ambas empezaban a entender que decir la verdad no repara todo, pero abre una puerta que ya no se puede cerrar. La mañana avanzó sin que ninguna de las dos se moviera demasiado. El reloj marcaba las horas, pero dentro de la casa el tiempo parecía suspendido, como si necesitara permiso para seguir. Elena se levantó por fin y abrió una ventana. El aire fresco entró con suavidad, removiendo cortinas y pensamientos. «Hace años que no dejo entrar el aire así», dijo. «Siempre pensé que podía resfriarme o que no valía la pena». La hija la observó. Ese comentario sencillo escondía una vida entera de precauciones aprendidas. «Siempre cuidándote para cuidar a otros», respondió. «Incluso cuando nadie te lo pedía». Elena asintió lentamente. «Una aprende eso pronto», dijo. «A cerrarse, a aguantar, a no molestar. Y sin darse cuenta, se enseña lo mismo». La hija se apoyó en el respaldo de la silla, agotada. «Yo crecí creyendo que si algo dolía, era porque así debía ser», confesó. «Que la incomodidad era parte del amor. Y cuando empecé a sentir rabia, pensé que algo estaba mal en mí». Elena se volvió hacia ella. «La rabia es una señal», respondió. «No es enemiga, es un aviso de que algo no está bien». La hija se quedó pensativa. Esa idea parecía nueva para ella. «Entonces, ¿no soy una mala hija por haber sentido todo esto?», preguntó con cautela. Elena negó con la cabeza. «Eres humana», dijo.
Y yo tampoco fui una madre perfecta por haber callado tanto. Pero hoy estamos aquí. Eso importa. Hubo un sonido leve en la puerta. El cartero dejó unas cartas y se fue. La hija las recogió sin mirar. «Todo sigue igual afuera», comentó. «Y sin embargo, siento que algo ya no encaja». Elena sonrió apenas. «Cuando la verdad aparece, ya no puedes volver a acomodarte en la mentira», dijo. «Aunque sea más cómoda». La hija tomó aire, como si se preparara para algo difícil. «Mamá, hay cosas que hice creyendo que eran decisiones mías», admitió. «Pero ahora no estoy tan segura». Elena volvió a sentarse frente a ella. «No todo lo que elegimos nace de la libertad», respondió. «Muchas elecciones vienen del miedo, de la culpa, de querer cumplir expectativas que no son nuestras». La hija apretó los labios. «Siento que he vivido cargando con una vida que no elegí del todo», susurró. Elena estiró la mano y apoyó la palma sobre la mesa, cerca de la de su hija. «¿No estás tarde para preguntarte quién quieres ser?», dijo. «Yo lo estoy haciendo ahora. A esta edad». La hija la miró con sorpresa. «¿Todavía te haces esa pregunta?». «Todos los días», respondió Elena. «La diferencia es que hoy no me da miedo escuchar la respuesta». Un silencio profundo siguió a esas palabras. No era vacío, era espacio. Un espacio nuevo donde ambas podían empezar a respirar sin culpa. Y aunque ninguna lo dijo en voz alta, las dos entendieron lo mismo. La verdad que había salido esa noche no solo explicaba el pasado. Estaba reclamando un futuro distinto. La hija se levantó de nuevo, caminó lentamente por la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Tocó el marco de una puerta, pasó los dedos por una repisa llena de objetos antiguos, fotografías, recuerdos que habían estado allí siempre sin ser realmente mirados. «¿Esta casa?», dijo. «Siempre sentí que me quedaba chica, como si no hubiera espacio para mí». Elena la observó con atención. Reconocía esa sensación. La había vivido también, aunque nunca la nombró. «¿No sabemos ampliar lo que nunca aprendimos a habitar?», respondió. «Yo crecí creyendo que el espacio propio era un lujo. Y te enseñé lo mismo sin darme cuenta». La hija se detuvo frente a una fotografía vieja. Ella de niña, sentada en el regazo de Elena, ambas sonriendo con una sonrisa que ya no existía de la misma forma. «Aquí parecía feliz», dijo. «¿Tú también?». Elena se acercó despacio. «Lo éramos», respondió. «Pero la felicidad no siempre es permanente. A veces se transforma en obligación y dejamos de notarla». La hija apoyó la frente en la pared, cansada. «Siento que he pasado años enojada contigo por cosas que no entendía», admitió. «Y ahora me duele pensar en todo el tiempo que perdimos». Elena negó con suavidad. «¿No lo perdimos?», dijo. «Lo estamos entendiendo ahora. Eso también es tiempo ganado». La hija se giró hacia ella, con los ojos húmedos. «¿Y si no sé cómo reparar lo que dije?», preguntó. «¿Y si mis palabras ya hicieron demasiado daño?». Elena respiró hondo antes de responder. «Las palabras hieren», dijo, «pero también pueden abrir caminos. Lo importante no es borrar lo que se dijo, sino lo que se hace después». La hija volvió a sentarse, abatida. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de descubrir que he vivido sosteniendo una mentira. Miedo de cambiar. Miedo de decepcionar a todos». Elena se sentó frente a ella, firme. «El miedo siempre aparece cuando algo verdadero quieren hacer», respondió. «Yo también tuve miedo. Y por eso callé. No quiero que tú repitas eso». La hija bajó la mirada. «Me gritaste tan pocas veces», dijo. «Y yo te grité tanto». Elena sonrió con tristeza. «Porque pensé que el amor se demostraba aguantando», respondió. «Pero el amor también se demuestra hablando, incluso cuando tiembla la voz». La hija respiró hondo, como si algo se acomodara lentamente dentro de ella.
No quiero seguir siendo la mujer que descarga su frustración contigo, dijo. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que todo está bien. Elena extendió la mano, sin tocarla aún. Entonces no finjas, respondió. Di lo que sientes. Aprende a sostenerlo. Yo estaré aquí, pero no para cargarlo por ti. La hija tomó esa mano, esta vez con decisión. En ese gesto había algo nuevo, no dependencia, no culpa, no reproche. Había un acuerdo silencioso. El acuerdo de empezar a mirarse como dos mujeres completas, no como deudas pendientes. Y aunque el camino que se abría delante de ellas era incierto, ambas supieron algo con claridad: ya no podían volver atrás. Porque una vez que se rompe el silencio, el alma no acepta volver a vivir en la oscuridad. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. No pesaba, no asfixiaba. Era un silencio distinto, como el que queda después de una tormenta larga, cuando el aire todavía está cargado, pero el cielo comienza a aclararse. La hija fue la primera en romperlo. Hay algo que nunca te conté, dijo en voz baja, porque ni siquiera sabía cómo ponerlo en palabras. Elena no respondió, no preguntó, solo la miró con atención plena, con esa presencia que no exige, pero sostiene. Siempre sentí que te debía algo, continuó, que tenía que vivir de cierta manera para justificar todo lo que sacrificaste por mí. Como si mi vida fuera una deuda que debía pagarte siendo perfecta. Y cuando no podía, me llenaba de rabia. Elena cerró los ojos un instante. Aquella confesión le atravesó el pecho con una mezcla de dolor y claridad. Nunca quise que me pagaras nada, respondió. Pero entiendo cómo te sentiste. Yo también viví así, creyendo que tenía que ser fuerte para que nadie se preocupara por mí. Y sin querer, te pasé esa carga. La hija se abrazó a sí misma. Por eso cuando te grité que arruinaste mi vida, su voz se quebró. No estaba hablando de ti. Estaba hablando de la presión constante de no fallar, de no poder caer, de no saber quién era sin expectativas encima. Elena se acercó un poco más. Las madres a veces enseñamos a resistir, dijo, pero olvidamos enseñar a descansar. Y eso también es una forma de herencia. La hija respiró hondo, como si soltara algo antiguo. Hoy, cuando te grité, sentí alivio y culpa al mismo tiempo, confesó. Alivio porque por fin dije algo. Culpa porque te lastimé. El alivio no es el problema, respondió Elena. El problema es cuando nos quedamos solo en la culpa y no hacemos nada con lo que salió. La hija levantó la mirada. ¿Y qué se hace con todo esto?, preguntó. No sé por dónde empezar. Elena pensó unos segundos antes de responder. No se empieza arreglando el pasado, dijo. Se empieza cuidando el presente. Un día a la vez. Una palabra honesta a la vez. La hija asintió lentamente. Quiero aprender a hablar sin gritar, dijo. A decir lo que me duele sin herir. Elena tomó aire. Y yo quiero aprender a no callar para no incomodar, respondió. A decir cuando algo me pesa. Aunque tiemble. Se miraron largo rato. En ese cruce de miradas no había reproche ni exigencia. Había reconocimiento mutuo. Dos mujeres viendo, por fin, la historia completa. La hija se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, algunas luces seguían encendidas. La vida continuaba, ajena a ese momento íntimo. Nada afuera cambió, dijo. Pero yo siento que algo adentro sí. Elena se puso de pie también. Eso es lo que importa, respondió. Lo demás vendrá después. Y aunque ninguna sabía exactamente cómo seguiría todo, ambas comprendieron que ya no estaban en el mismo lugar de antes. Porque cuando una verdad se nombra, aunque duela, deja de empujar desde la sombra. Y esa noche, sin abrazos grandilocuentes ni promesas solemnes, madre e hija empezaron a construir algo frágil, pero real. Un vínculo donde la verdad tenía, por fin,
permiso para existir. La madrugada llegó sin que ninguna se diera cuenta. El reloj marcaba horas que antes habrían pasado entre reproches o silencios tensos, pero esa noche el tiempo parecía avanzar de otra forma, más lenta, más consciente. La hija se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, como si estuviera sosteniendo algo invisible. «Hay otra verdad que nunca dije», murmuró, porque me daba vergüenza incluso pensarla. Elena no se movió. Sabía que algunas palabras solo salen cuando sienten que no serán juzgadas. «Durante años te culpé de cosas que no entendía», continuó. «Pero también te idealicé. Te puse en un lugar tan alto, que cuando yo no podía estar a esa altura, me sentía un fracaso». Elena sintió un nudo en la garganta. No por sorpresa, sino por reconocimiento. «A mí me pasó lo mismo con mi madre», dijo con suavidad. «Crecí creyendo que tenía que ser como ella para valer algo. Y nunca me di permiso de ser distinta». La hija levantó la cabeza. «Entonces, ¿esto viene de más atrás?», preguntó. «¿Mucho más?», respondió Elena. «Las mujeres aprendemos a sobrevivir copiando, a callar copiando, a aguantar copiando. Y sin querer, enseñamos eso a nuestras hijas como si fuera amor». La hija respiró hondo, como si esa idea acomodara piezas dispersas. «Yo no quiero repetir esto», dijo. «No contigo y no conmigo misma». Elena se acercó despacio y se sentó a su lado. No la tocó de inmediato. Esperó. «Romper una cadena no es fácil», respondió. «Porque duele reconocer que la cadena existía. Pero el solo hecho de decirlo ya es un acto de valentía». La hija dejó caer la cabeza hacia atrás. «Hoy te grité cosas horribles», dijo. «Y aún así, te quedaste». Elena asintió. «Porque entendí algo», dijo. «No me gritabas a mí. Le gritabas a todas las versiones de ti que no pudieron hablar antes». Hubo un silencio largo. Luego, la hija habló casi en un susurro. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de no saber quién soy sin la rabia». Elena la miró con ternura. «La rabia fue tu escudo», dijo. «Ahora toca descubrir qué hay debajo. Y eso lleva tiempo». La hija se giró hacia ella. «¿Te quedarías conmigo mientras lo descubro?». Elena no dudó. «Ya estoy aquí», respondió. «Y esta vez, no para cargar, sino para acompañar». Ese fue el momento exacto en que algo terminó de romperse. No con ruido, sino con un cansancio profundo que por fin encontraba descanso. Porque cuando una hija deja de pelear contra su madre y empieza a hablar desde el dolor real, la historia deja de repetirse de la misma forma. Y aunque aún quedaban heridas abiertas, ambas sabían que ya no caminaban a oscuras. Habían encendido una luz pequeña, suficiente para no volver a perderse del todo. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, ninguna de las dos estaba dormida. La noche había hecho su trabajo lento y silencioso. Había vaciado palabras que llevaban años atascadas en el pecho y había dejado, en su lugar, un cansancio distinto. No el cansancio de pelear, sino el de haber sido honestas. La hija fue la primera en levantarse. Caminó hasta la ventana y la abrió un poco más. El aire fresco entró en la sala, moviendo apenas las cortinas. «Siempre pensé que si hablábamos de verdad, algo se rompería para siempre», dijo sin girarse. «Que ya no habría vuelta atrás». Elena se levantó con cuidado. Sus movimientos eran pausados, como si el cuerpo también estuviera aprendiendo una nueva forma de estar. «A veces sí se rompe algo», respondió. «Pero no siempre es lo que creemos. A veces se rompe la mentira que nos mantenía de pie». La hija asintió despacio. «Anoche entendí algo», continuó. «No arruinaste mi vida. Yo estaba enojada porque sentía que me la habían prometido distinta y necesitaba a alguien a quien culpar». Elena cerró los ojos un instante. Esa frase era la verdad que había esperado escuchar sin exigirla nunca. «Yo también creí que arruiné la tuya»,
admitió. Porque me enseñaron que una madre es responsable de todo lo que su hija siente, incluso de lo que no puede controlar. Se miraron, no como madre e hija en roles fijos, sino como dos mujeres atravesadas por historias que no eligieron del todo. La hija dio un paso hacia ella. No sé cómo sigue esto, dijo. No sé cómo sanar algo que lleva tanto tiempo roto. Elena apoyó una mano en el respaldo de la silla, firme. No sigue con grandes decisiones, respondió. Sigue con cosas pequeñas. Con no gritarnos cuando duele. Con no callarnos cuando algo pesa. Con aprender a pedir ayuda, incluso entre nosotras. Hubo una pausa. ¿Y si fallamos?, preguntó la hija. Elena sonrió apenas, sin ironía. Fallaremos, dijo. Pero esta vez sabremos por qué. Y eso cambia todo. La hija se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. No como cuando era niña, buscando protección ciega, sino como una adulta que reconoce un lugar seguro sin idealizarlo. Elena no dijo nada. Simplemente se quedó allí, presente, sin corregir, sin explicar, sin cargar. Ese fue el verdadero cierre del bloque. No una reconciliación perfecta, no una promesa grandilocuente. Solo una decisión silenciosa, dejar de vivir desde la culpa y empezar a vivir desde la verdad, aunque doliera. Porque cuando una hija deja de gritarle a su madre y empieza a escucharse a sí misma, algo profundo se reordena. Y cuando una madre deja de defenderse y empieza a acompañar sin miedo, la historia familiar encuentra, por fin, una nueva dirección. El día avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido caminar con cuidado alrededor de ellas. No hubo llamadas, ni visitas, ni interrupciones. Solo la casa respirando distinto. Elena notó detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del reloj en la pared, el crujido leve del piso al caminar, la luz que entraba por la ventana de la cocina y se detenía justo sobre la mesa donde tantas veces habían discutido sin escucharse. La hija se sentó frente a ella con una taza de café entre las manos. No habló de inmediato. Miraba el vapor subir, perderse, desaparecer. «Nunca te pregunté cómo fue para ti», dijo al fin. «Siempre asumí que tú eras fuerte, que no necesitabas nada». Elena sintió un nudo antiguo en el pecho, no por la pregunta, sino por todo lo que había detrás de ella. «Aprendí a no necesitar», respondió. «Eso no es fortaleza, es costumbre». La hija levantó la mirada, sorprendida. «¿Te dolió cuando me fui?», preguntó. «¿Cuando me alejé? ¿Cuando dejé de llamarte?». Elena no contestó enseguida. No quería mentir, pero tampoco quería cargarla con un reproche tardío. «Me dolió», dijo, «pero pensé que era el precio de verte crecer. Nadie me enseñó a diferenciar abandono de independencia». La hija apretó la taza con fuerza. «Yo creí que te daba igual», confesó, «que estabas mejor sin mí. Eso me ayudó a irme sin mirar atrás». Elena negó despacio. «Nunca estuve mejor sin ti. Solo aprendí a vivir con el vacío». Ese reconocimiento cayó como una piedra suave pero firme. No lastimó. Acomodó. La hija respiró hondo. «Creo que pasé años castigándote por decisiones que no eran tuyas», dijo. «Por una vida que no fue como imaginé. Y me da miedo aceptar que ahora tengo que hacerme cargo de lo que siento». Elena apoyó las manos sobre la mesa, abiertas. «Eso es crecer», respondió. «No dejar de doler, sino dejar de culpar». Se miraron de nuevo. Había cansancio, sí, pero también algo nuevo, responsabilidad compartida. No para arreglar el pasado, sino para no repetirlo. Ese fue el inicio del tercer bloque. El momento en que la verdad dejó de ser una revelación dolorosa y empezó a convertirse en un camino. Difícil, lento, pero propio. Esa tarde salieron a caminar sin planearlo. No fue una decisión consciente,
sino una necesidad compartida de aire, de espacio, de algo que no estuviera cargado de recuerdos encerrados entre cuatro paredes. El barrio seguía igual que siempre. Las mismas casas, los mismos árboles, las mismas personas cruzándose sin mirar. Pero para Elena, cada paso tenía un peso distinto. Caminaba junto a su hija como no lo hacía desde hacía años. No adelante, no detrás, al lado. Durante varios minutos no hablaron. El sonido de sus pasos marcaba el ritmo. La hija fue la primera en romper el silencio. Cuando te grité, empezó, pero se detuvo. No fue solo enojo, fue miedo. Elena giró levemente la cabeza, sin interrumpir. Miedo de parecerme a ti, continuó. Miedo de repetir tu vida, de quedarme atrapada en decisiones que no elegí del todo. Y pensé que si te empujaba lejos, yo estaría a salvo. Elena sintió el golpe seco de esa confesión. No porque fuera cruel, sino porque era honesta. Yo también tuve miedo de parecerme a mi madre, respondió. Y aún así, repetí muchas cosas. No por falta de amor, por falta de opciones. Se detuvieron frente a un parque pequeño. Un banco vacío las esperaba. Se sentaron. Siempre creí que tú sabías más, dijo la hija. Que tenías todas las respuestas. Y cuando vi que no, me sentí traicionada. Como si me hubieras prometido algo que no cumpliste. Elena apoyó la espalda contra el respaldo. Nunca prometí tener respuestas, dijo con suavidad. Solo prometí quedarme. Y aun eso, a veces, no supe cómo hacerlo bien. La hija se llevó las manos al rostro. No lloró, cerró los ojos, como quien intenta ordenar un desorden interno. Hoy entiendo algo, dijo. Que no me gritabas solo a mí. Te gritaba a ti y a todo lo que no entendí a tiempo. Elena la observó con una mezcla de dolor y ternura. ¿Y yo te escuché gritar? Respondió. Pero recién ahora estoy aprendiendo a escuchar sin defenderme. El sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban. Nada estaba resuelto, pero algo se estaba acomodando en silencio. No había perdón explícito. No había absoluciones. Solo dos mujeres aprendiendo, demasiado tarde quizá, pero todavía a tiempo, a hablar desde un lugar donde el miedo ya no era el único idioma. Al regresar a la casa, la atmósfera era distinta. No más ligera, pero sí más honesta. Como si las paredes, testigos mudos de tantos años de silencios y reproches, hubieran escuchado por fin lo que necesitaban oír. Elena dejó su abrigo en la silla del comedor y fue hasta la ventana. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse con lentitud, sin dramatismos, como aceptando que el día había cumplido su ciclo. La hija se quedó de pie en medio de la sala. Observó los objetos que siempre habían estado allí. Los mismos cuadros, el mismo reloj que marcaba las horas con una paciencia casi cruel, los mismos muebles que habían visto crecer discusiones y reconciliaciones a medias. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era exactamente lo mismo. Nunca quise hacerte daño, dijo de pronto. Pero muchas veces sentí que mi vida no me pertenecía, y necesitaba que alguien cargara con esa sensación. Fuiste tú, porque estabas cerca. Elena asintió despacio. No había reproche en su gesto, solo reconocimiento. Yo confundí sacrificio con amor, respondió. Pensé que aguantarlo todo era una forma de cuidarte. No te enseñé a elegir, te enseñé a resistir. Y eso pesa. La hija se sentó en el sofá, con los hombros caídos. Cuando te grité que arruinaste mi vida, dijo. No era verdad, pero tampoco era mentira del todo. Arruiné cosas yo misma, por no saber decir no, por no saber irme. Y necesitaba pensar que eso venía de afuera, no de mí. Elena se acercó y se sentó frente a ella, no para confrontarla, sino para mirarla a la altura de los ojos. La verdad que yo guardaba, dijo con voz baja.
Es que muchas de las decisiones que tomé no fueron por valentía, sino por miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Y ese miedo te lo pasé sin darme cuenta. La hija levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Entonces no fue solo tu culpa, susurró. ¿Fue una cadena? Sí, respondió Elena. Y las cadenas no se rompen gritando. Se rompen entendiendo dónde empezó el primer eslabón. Durante un largo momento, ninguna habló. El reloj siguió marcando el tiempo. Pero por primera vez en muchos años, no parecía un enemigo. Era solo tiempo, avanzando. Y en ese silencio, ambas comprendieron algo esencial. La verdad que Elena había guardado no era una excusa, ni una confesión tardía. Era una llave, una que, si se usaba con cuidado, podía abrir una puerta que nunca antes se habían atrevido a cruzar juntas. La noche avanzó sin que ninguna sintiera la urgencia de llenarla con palabras. Elena preparó té, como lo había hecho toda su vida, pero esta vez no lo hizo por rutina, sino como un gesto consciente. Puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a su hija. El vapor subía lento, empañando el aire entre ellas, como si incluso el silencio necesitara suavizarse antes de quedarse. «Hay algo que nunca te conté», dijo Elena al fin. «No porque no confiara en ti, sino porque pensé que, si lo sabía, te dolería más». La hija sostuvo la taza con ambas manos. No la bebió. Esperó. «Cuando eras pequeña», continuó Elena, «yo también sentí que mi vida se me había ido de las manos. No porque tú hubieras llegado, sino porque yo ya había renunciado a demasiadas cosas antes. A sueños, a decisiones, a mí misma. Y cuando te miraba, tenía miedo de que heredases ese cansancio». La hija frunció el ceño. «¿Y por eso me exigías tanto?». Elena asintió. «Creí que, si eras fuerte, si eras correcta, si nunca te equivocabas, no vivirías lo que yo viví. Pero no entendí algo esencial. Nadie se salva viviendo para cumplir expectativas ajenas». La hija respiró hondo. Esa frase le golpeó con una claridad incómoda. «Yo crecí pensando que decepcionar era imperdonable», dijo. «Que fallar significaba perder amor. Y cuando mi vida empezó a desordenarse, sentí que te estaba fallando a ti». Elena negó lentamente. «Nunca me fallaste. Me dolió verte sufrir, sí, pero no porque no fueras quien esperaba. Me dolió porque no supe enseñarte a cuidarte sin miedo». La hija bajó la mirada. Sus dedos rodeaban la taza como si fuera un ancla. «Entonces, cuando te grité», dijo con dificultad, «no te estaba reclamando el pasado. Te estaba pidiendo ayuda sin saber cómo hacerlo». Elena se inclinó un poco hacia adelante. «Y yo escuché un ataque, cuando en realidad era un grito de auxilio». Ambas sonrieron apenas. No con alivio, sino con esa tristeza tranquila que aparece cuando algo encaja demasiado tarde, pero aún así encaja. Afuera, la noche estaba cerrada. Dentro, algo empezaba a ordenarse sin promesas grandilocuentes. Solo con una verdad compartida. Ninguna de las dos había sido la villana. Ambas habían sido mujeres intentando sobrevivir con las herramientas que tenían. Y por primera vez, no se miraban desde el reproche, sino desde una comprensión que dolía, pero liberaba. La madrugada llegó sin aviso. Ninguna durmió realmente. Elena se quedó sentada en el sillón, envuelta en una manta fina, escuchando la respiración de su hija desde la habitación contigua. Ese sonido simple, constante, le recordó otros tiempos, cuando era niña, cuando enfermaba, cuando necesitaba que alguien estuviera cerca aunque no dijera nada. Pensó en todo lo que había callado durante años, no solo con su hija, sino consigo misma, en las decisiones que tomó creyendo que eran las únicas posibles, en las veces que eligió aguantar antes que incomodar, en cómo había aprendido a medir su valor según cuánto resistía.
Al amanecer, la hija salió de la habitación. Tenía los ojos cansados, pero algo en su postura había cambiado. Ya no caminaba encogida. Se sentó frente a Elena sin pedir permiso, como cuando era adolescente, pero sin desafío. Con necesidad. He estado pensando, dijo, en todo lo que te dije ayer y en lo que no dije. Elena la miró con atención. Durante años creí que tú eras la voz que me juzgaba, continuó. Pero ahora entiendo que muchas veces era yo hablándome con dureza, usando tus palabras como excusa. Elena sintió un nudo en el pecho. Las madres también nos equivocamos al amar, respondió. A veces creemos que proteger es endurecer. Y no siempre lo es. La hija asintió lentamente. Anoche entendí algo más, añadió. No solo te grité por lo que sentía yo. Te grité porque estaba agotada de sostener una vida que no me pertenecía del todo. Elena se irguió apenas. ¿Qué quieres decir? La hija dudó un segundo. Que muchas decisiones las tomé por miedo a decepcionar. A ti, a otros. Y ahora me doy cuenta de que esa rabia que llevo dentro no empezó contigo, pero tú estabas cerca. Y eso fue suficiente para que explotara ahí. Elena respiró hondo. No para defenderse, para escuchar. Entonces este no es solo un conflicto entre nosotras, dijo. Es una grieta más grande. Sí, respondió la hija. Y por primera vez no quiero taparla. Quiero mirarla. Elena sintió algo nuevo. No alivio. No felicidad. Responsabilidad compartida. Mirarla juntas, corrigió. La hija levantó la vista y la miró a los ojos. No había reproche. Había cansancio, pero también una voluntad distinta. Juntas, repitió. Y en ese acuerdo silencioso, sin abrazos ni promesas exageradas, madre e hija dieron un paso pequeño pero decisivo. Dejar de fingir que todo estaba bien para empezar, al fin, a hacerlo distinto. El día avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido caminar con cuidado para no romper nada más. Elena preparó café, no porque fuera rutina, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Su hija se sentó a la mesa y la observó en silencio. Por primera vez en muchos años no había prisa. No había reproches suspendidos en el aire. Solo una tensión distinta, más honesta. Hay algo que nunca te conté, dijo la hija de pronto, rompiendo el silencio. Porque pensé que no debía. Porque creí que ya tenía suficientes cargas. Elena dejó la taza sobre la mesa, despacio. Si no me lo dices ahora, respondió, seguirá pesando igual. Solo que sola. La hija bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de la servilleta, doblándola una y otra vez. Cuando me fui de casa, empezó, no fue solo por independencia. Fue por huir. Sentía que si me quedaba, iba a convertirme en una versión tuya que no elegí, cansada, callada, siempre postergada. Elena sintió el golpe, pero no interrumpió. Y al mismo tiempo, continuó, me fui buscando aprobación. Quería demostrarte que podía hacerlo mejor, que no iba a equivocarme como tú, aunque ahora sé que eso fue injusto. Elena cerró los ojos un instante, no para escapar, sino para sostener lo que escuchaba. Yo también quise huir de mi madre, dijo finalmente, y terminé repitiendo muchas de sus decisiones. No porque quisiera, sino porque no supe hacerlo distinto. La hija levantó la vista, sorprendida. Nunca hablas de ella. Porque pensé que no era necesario, respondió Elena. Porque creí que mi silencio te protegía. Y quizás solo te dejó sin contexto. La hija tragó saliva. Tal vez por eso siempre sentí que tenía que hacerlo todo sola. Elena asintió lentamente. Las mujeres de nuestra familia aprendimos a resistir en silencio, dijo. Pero nadie nos enseñó a pedir ayuda, ni a fallar sin culpa. El peso de esa frase se quedó suspendido entre las dos. Estoy cansada de resistir,
confesó la hija, cansada de aparentar que puedo con todo. Elena extendió la mano sobre la mesa. No para imponer, no para consolar de inmediato, solo para estar. Entonces no resistas, dijo. Quédate, descansa, equivócate. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo tarde, pero no demasiado tarde. La hija tomó su mano, y en ese gesto simple, ambas entendieron algo esencial. No estaban reparando el pasado. Estaban, por primera vez, dándose permiso para no seguir repitiéndolo. Esa tarde no hubo grandes conversaciones, y, sin embargo, fue una de las más importantes. Madre e hija compartieron el espacio sin la obligación de llenarlo con palabras, como si ambas estuvieran aprendiendo un idioma nuevo, el de la presencia sin exigencias. La hija se levantó y comenzó a recorrer la casa lentamente. Se detuvo frente a una repisa, tomó una fotografía antigua y la observó con atención. Era una imagen de Elena joven, con el cabello oscuro y una sonrisa que parecía pertenecer a otra vida. «No te recordaba así», dijo. «Siempre te vi fuerte, pero no feliz». Elena se acercó despacio. «Porque la felicidad no era una prioridad», respondió. «Era un lujo, y los lujos se postergaban». La hija dejó la foto en su lugar con cuidado, como si entendiera que estaba tocando algo frágil. «Cuando te grité hoy», confesó, «no fue solo rabia. Fue miedo. Miedo de darme cuenta de que llevo años viviendo sin preguntarme si esta vida era mía o solo la que debía vivir». Elena respiró hondo. Aquella frase le resultaba dolorosamente familiar. «Yo también tuve ese miedo», dijo. «Solo que en mi época, nombrarlo era visto como ingratitud». La hija se sentó en el sofá y apoyó la cabeza en el respaldo. «A veces siento que todo lo que hago es para cumplir expectativas que nadie me pidió directamente, pero que igual pesan». Elena se sentó a su lado. «Las expectativas más pesadas son las que heredamos sin darnos cuenta», respondió. «Las que nadie cuestionó antes». Hubo una pausa larga. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo las paredes de una luz tibia y melancólica. «No sé cómo se repara esto», dijo la hija. «No sé cómo se repara lo que te dije, ni todo lo que no supe decir». Elena la miró con serenidad. «No se repara con palabras grandes», dijo. «Se repara quedándose, escuchando, no huyendo cuando duele». La hija asintió lentamente. «Entonces, quédate conmigo un tiempo», pidió. «No como madre que arregla todo. Solo, quédate». Elena sintió que algo dentro de ella se acomodaba, no del todo, pero lo suficiente. «Me quedaré», respondió. «Pero esta vez, sin borrarme». La hija apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez en muchos años, Elena no sintió que estaba sosteniendo a alguien que se caía. Sintió que estaban, juntas, aprendiendo a caminar de otra manera. Esa noche, Elena no pudo dormir. No porque estuviera inquieta, sino porque su mente, por primera vez en muchos años, estaba despierta de una forma distinta. No repasaba culpas ni escenarios pasados. Pensaba en algo nuevo, el futuro, no como obligación, sino como posibilidad. Escuchaba los ruidos de la casa, el refrigerador, un coche lejano, el leve crujido de la madera. Todo seguía igual, y sin embargo nada era igual, porque ahora sabía algo que antes no se permitía pensar. No todo lo que había soportado era inevitable. Al amanecer, la hija ya estaba despierta. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. No parecía apurada. No parecía tensa. Parecía alguien que había pasado una noche difícil, pero honesta. «No te hice desayuno», dijo, apenas Elena entró. «No porque no quiera, sino porque quería preguntarte primero qué te apetecía». Elena se detuvo. Ese detalle mínimo, casi invisible, le apretó el pecho más que cualquier disculpa.
Un café está bien, respondió. Solo café. La hija se levantó enseguida. No con prisa, con atención. Preparó 2 tazas y las colocó sobre la mesa, mirándola a los ojos al hacerlo. Siempre asumí que tú estabas bien con lo que fuera, dijo. Nunca pensé que tal vez también querías elegir. Elena tomó la taza con ambas manos. Yo también lo asumí, admitió. Y eso fue parte del problema. Se quedaron en silencio unos segundos, bebiendo despacio. No era un silencio incómodo. Era un silencio que ya no pedía ser llenado. He estado pensando, continuó la hija, en mi matrimonio, en mi trabajo, en cómo llegué a este punto donde te grité cosas que no merecías. Elena levantó la mirada. Pensar no es fácil, dijo. Pero es necesario. Aunque duela. Me duele, respondió la hija, porque empiezo a ver que muchas decisiones las tomé desde el miedo. Y desde el miedo, una termina culpando a quien está más cerca. Elena asintió. Conocía demasiado bien ese mecanismo. El miedo se hereda, dijo. Pero también se puede cortar. La hija apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No quiero repetir esto, dijo. No contigo, no conmigo, no con nadie más. Elena extendió la mano y la apoyó sobre la de su hija. Entonces ya empezaste, respondió. ¿Por qué lo estás nombrando? Afuera, el día avanzaba, y dentro de esa cocina, sin grandes discursos ni promesas, madre e hija daban un paso silencioso pero firme, el de no volver a vivir en automático. Ese mismo día, la hija salió de la casa por primera vez sin avisar a nadie, sin justificar el destino ni la hora de regreso. No fue una huida ni un acto de rebeldía. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero cargada de un significado nuevo. Estaba empezando a recuperar su espacio. Elena se quedó sola. Caminó por la casa con pasos lentos, observando detalles que durante años había pasado por alto. Las marcas en la pared donde antes había fotos familiares. Los objetos que ya no se usaban pero nadie se atrevía a tirar. El silencio, que antes pesaba, ahora respiraba distinto. Se sentó en el sillón del comedor y abrió un cajón donde guardaba papeles antiguos. Cartas, documentos, fotografías dobladas por el tiempo. Allí estaba la mujer que había sido antes de convertirse solo en madre. Antes de convertirse en sostén. Antes de aprender a callar para no incomodar. Tomó una foto en particular. Ella, joven, con una sonrisa abierta, mirando a la cámara sin miedo. La sostuvo largo rato, no con nostalgia, sino con una mezcla de tristeza y ternura. No te perdí, murmuró. Solo te dejé atrás. Por primera vez, no se castigó por ello. Horas más tarde, la hija regresó. Traía el rostro cansado, pero los ojos claros. Se sentó frente a Elena sin decir palabra durante un rato. Fui a caminar, dijo al fin. Sin rumbo, y me di cuenta de algo. Elena levantó la vista. Siempre creí que mi vida se había torcido por decisiones grandes, continuó. Pero no, se fue apagando por decisiones pequeñas, por quedarme callada, por ceder, por no incomodar. Elena sintió un nudo en el pecho. No de culpa, de reconocimiento. Así empieza casi todo, respondió. Nadie se pierde de golpe. La hija respiró hondo. Hoy pensé en separarme, dijo, con voz temblorosa. No sé si lo haré mañana o dentro de un mes, pero por primera vez pensé que es una opción. Elena no reaccionó de inmediato. Sabía que ese pensamiento no necesitaba aprobación, sino espacio. Pensarlo ya es un acto de valentía, dijo finalmente. Decidirlo será tu tiempo. La hija asintió. Sus manos ya no temblaban. No quiero que me salves, añadió. Quiero aprender a salvarme. Elena sonrió apenas. Una sonrisa cansada, pero firme.
Eso es lo más difícil que una madre puede escuchar, dijo. Y también lo más correcto. Se quedaron sentadas, una frente a la otra, entendiendo algo esencial. El amor ya no iba a expresarse en sacrificios silenciosos, sino en respeto mutuo. Y ese cambio, aunque no resolvía todo, marcaba un antes y un después imposible de revertir. La mañana siguiente llegó sin anuncios. No hubo abrazos largos ni palabras solemnes. La vida siguió, pero algo era distinto. Elena lo notó en los gestos pequeños, en la forma en que su hija preparó el café sin prisa, en cómo dejó la ventana abierta para que entrara el aire, en el silencio que ya no era una barrera sino un descanso. Se sentaron a la mesa como tantas otras veces, pero esta vez no había reproches flotando entre ambas. La hija miró a Elena con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Nunca te pregunté cómo fue para ti», dijo. «Todo lo que cargaste sola». Elena sostuvo la taza con ambas manos. Pensó en responder con una frase simple, de esas que evitan remover el pasado, pero entendió que ese ya no era el camino. «Fue duro», dijo. «No porque tú lo hicieras así, sino porque yo creí que debía serlo. Pensé que una madre fuerte era la que no mostraba grietas. Me equivoqué». La hija bajó la mirada. «Yo crecí creyendo que el amor dolía», respondió. «Que si no dolía, no era real». Elena negó despacio. «El amor puede doler, sí, pero nunca debería humillar. Nunca debería borrar a nadie». Se miraron largo rato, no como madre e hija desde el rol aprendido, sino como dos mujeres que por fin se reconocían sin jerarquías ni culpas heredadas. En ese instante, Elena comprendió la verdad que había guardado durante años, esa que nunca había dicho por miedo a destruir la imagen que su hija tenía de ella, que muchas de sus decisiones no fueron valentía, sino miedo, que muchas renuncias no fueron amor, sino costumbre, que había soportado más de lo que debió y había callado cuando tenía derecho a hablar. No lo dijo todo. No era necesario. Algunas verdades no se pronuncian de golpe. Se dejan respirar. La hija se levantó y abrazó a Elena. No con urgencia, con respeto. «Gracias por no irte», susurró. «Incluso cuando yo te empujé». Elena cerró los ojos. Sintió el peso de los años aflojarse apenas. «Gracias por quedarte», respondió. «Ahora, de verdad». Ese abrazo no arregló el pasado. No borró los gritos ni las culpas. Pero selló algo más importante. El comienzo de una relación nueva, construida no desde la deuda ni el sacrificio, sino desde la verdad. Y Elena supo, con una certeza tranquila, que la historia que su hija creía arruinada apenas estaba empezando a reescribirse.